Bien, entonces hoy vamos a meditar sobre las órdenes angelicales. Si ustedes tienen alguna intervención, lo pueden hacer. Ahí nos desactivan su micrófono y pueden hacer alguna pregunta, pueden hacer alguna aportación al tema. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es que vamos a verlo a la luz del pensamiento de Tomás de Aquino, como lo vimos hace 8 días. Vimos algunas cuestiones de los ángeles, pero a la luz de Tomás de Aquino. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver lo que son el orden angelical. Lo vamos a ver de acuerdo a lo que recopila Tomás de Aquino, porque él realmente lo que hace es una recopilación de dos teólogos, ¿no? Uno de ellos creo que se convirtió en papa, por cierto, que fue Gregorio. Pero bueno, lo importante es que él recopila a Dionisio y recopila a este señor Gregorio, ¿verdad? Y entonces hace una especie como de descripción de qué es lo que señalan estos hombres, ¿verdad? Al respecto. Bien, vamos allá a Colosenses 1, 16 y 17. Y si nos ayudan a leerlo, a darle lectura para que de esa manera participemos todos. Y si alguien más nos ayuda con Efesios 6, 12. Colosenses 1, 16 y 17. Y Efesios 6, 12. Colosenses. Sí, gracias. Colosenses 1, 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces sean tronos, sean potestades. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas él subsisten. En él subsisten. Muy bien. Bueno, pues ahí la cosa es que Pablo nos está dando una orden angelical, ¿verdad? Ahí más o menos describe algo sobre ello. Bien, vamos a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Bueno, vemos ahí otra aproximación de un orden angelical. ¿Escucharon? Sí, hermana. Sí, escuchamos. Vemos un orden angelical, pero caído, ¿verdad? Es un orden angelical caído, pero lo que señalan algunos comentaristas es que sencillamente los demonios, ¿no? En este caso los ángeles caídos, tratan de imitar el orden, ¿verdad? Miren, el diablo y los demonios son simplemente imitadores. Ellos copian las cosas de la obra de Dios, pero le dan otro significado, ¿no? Pero simplemente, bueno, ahí estos demonios están copiando el orden angelical superior, el orden angelical, digamos, de luz, buenos, y lo están replicando en su organización demoníaca, ¿no? Aquí no, lo siguiente: por ello las sustancias intelectuales superiores han de regir las corporales inferiores, ¿no? Habíamos dicho que Tomás de Aquino veía que hay una jerarquización, ¿verdad?, en el orden angelical, y que había potencias superiores y había potencias inferiores, ¿verdad? Y que las superiores gobernaban a las inferiores, ¿verdad? Y entonces también esto se deduce del orden angelical, ¿verdad?, del orden de los ángeles. Los ángeles también en sí mismos tienen potencias superiores. Ahora sí, creo que ya me sacó. Bueno, tienen potencias superiores. No, ahí estamos todavía. Potencias superiores y potencias inferiores, ¿no? Entonces, de esto se ocupa Tomás de Aquino. Dice lo siguiente: ¿tienen acaso número sus ministros,
o sobre el cual de ellos no recae su luz, Job 25:3. Pero las inteligencias inferiores no la reciben con tal perfección que puedan por ella conocer todas y cada una de las cosas que respectan a la providencia y que deben de ejecutar, sino solamente de un cierto modo general, y más que están colocadas en un orden inferior. Tanto menos reciben el conocimiento del orden divino en concreto y el entendimiento humano, que es el más bajo conocimiento natural. Solo tiene conocimiento de los datos más universales. Entonces quiere decir Tomás de Aquino que no todos los ángeles tienen el mismo conocimiento o reciben el mismo conocimiento de parte de Dios. De hecho, él indica, ¿no?, que uno de estos teólogos, como Gregorio, señala que hay órdenes angelicales que instruyen a otras órdenes angelicales inferiores, ¿verdad? Por ejemplo, los querubines, una orden angelical muy cerca de Dios, ¿no? De hecho, la orden angelical más cercana a Dios es instruida directamente por Dios, y esta a su vez instruye a las órdenes angelicales que están debajo de ellas. En este caso, instruiría a los ángeles, a las potencias, a lo que son los ángeles en general, las potencias, las virtudes, los querubines, los serafines, son instruidos por los querubines, que son la orden, digamos, más cercana a Dios, ¿no? Entonces, entre ellos también hay en ellos la misma potencia, como le llama Tomás de Aquino, la misma virtud, ¿verdad? Y el mismo nivel de conocimiento, sino que los órdenes más altas van instruyendo a las órdenes de menor rango, ¿no? Esta es la idea que nos extiende Tomás de Aquino. Parece ser que Pablo está más o menos de acuerdo con esta visión. Pablo, recuerden que pues es un judío que toma ciertas cuestiones, ¿verdad?, para construir la doctrina, ¿verdad?, que la doctrina paulina. Bueno, pues sí, hay una cierta tradición judía en la doctrina paulina, ¿verdad? Esto ya era conocido por los judíos, esto de la jerarquización de los ángeles, y parece ser que Pablo está de acuerdo con ello, ¿verdad? Y esta jerarquización, al menos la idea, ¿verdad?, pasa también a formar parte ahora de la doctrina cristiana, ¿verdad? A propósito de esto, señala Tomás de Aquino, dice Dionisio de la jerarquía celestial, que es la obra que él está citando, acerca de las sustancias intelectuales supremas que ocupan la primera jerarquía, a las que llama príncipes sagrados. O sea, la primera jerarquía que señala Tomás de Aquino, citando a Dionisio, se llama príncipes sagrados, que no reciben su conocimiento de otras sustancias santificadas, sino que se extienden por obra de la misma divinidad hasta la belleza inmaterial e indivisible, cuanto es posible, y hasta la contemplación de las estructuras de las obras divinas, y a estas son las que enseñan a las demás sustancias celestiales. Entonces los príncipes sagrados son los que más cercanos están a Dios, ¿verdad? Y entonces ellos no son instruidos por nadie, son instruidos por el mismo Dios, ¿verdad? Y a la vez los príncipes sagrados instruyen a jerarquías inferiores a ellos, ¿no? Por consiguiente, también existe un cierto orden entre aquellas inteligencias que captan inmediatamente en el mismo Dios el perfecto conocimiento de la divina providencia. Y aquí Tomás de Aquino va a hacer algo muy interesante, mis hermanos. Él dice que los ángeles se jerarquizan en virtud de su conocimiento, en virtud de su cercanía a Dios, en virtud de que tanta luz tengan de Dios, ¿verdad?, del conocimiento de Dios, pero también se van a jerarquizar, van a tener un cierto nivel de jerarquía en virtud de la ejecución de la divina providencia. ¿Se acordarán ustedes de algún pasaje
lo hemos visto en otras ocasiones, de algún pasaje que nos hable de la divina providencia? ¿O qué es la divina providencia? Que dice que el de Mateo 6:26. A ver, ¿qué dice? Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Sí, exactamente. Sí, muy correcto, totalmente correcto. Pues esa es la providencia divina. Así es. O también sería el Salmo 104, Exactamente. que vemos cómo Dios sustenta el universo, nos sustenta por Él mismo. Exacto. El Salmo 104, el que leyó Yasmín, está correcto. O sea, es la providencia, el sostenimiento de la creación, ¿no? Y el Salmo 104 es como una descripción muy detallada de lo que es la providencia. Es el salmo providencial por excelencia, el Salmo 104, ¿no? A eso efectivamente, gracias hermana Paz, queríamos llegar, ¿verdad? El hecho de que en el Salmo 104 esté expresada la divina providencia. Yo les sugiero, hermanos, que lo anoten, porque en situaciones como estas sí sería muy vergonzoso que no supiéramos contestar estas preguntas, mis hermanos, sobre todo los que predicamos, los que tenemos un lugar de cierto liderazgo, que no contestemos como ahorita, mis hermanos, que no sepamos cuáles son, definir o señalar o referenciar la providencia divina. Sí, También está el de 147. Ajá. Más o menos el 145, sí. El de 145, sí, 9. el 145, 16 y 17, efectivamente. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, efectivamente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, sí. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Ajá, sí, efectivamente, 145. Yo les sugiero, mis hermanos, que anoten estos pasajes, porque es importante saber referenciar la providencia divina. Ah, mira, vamos al Salmo 145, vamos al 104. ¿Cuál más dijiste, Jazz? El Salmo 147, 9. Ah, exactamente, muy bueno. Creo que también el 8 y el 9. De Job, ajá, y el de Job, bueno. 8 y 9. Y el de 5:10 también del mismo libro de Job, 5:10. 5:10. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía agua sobre los campos. Ajá. Que pone a los humildes en altura, ¿no? Y a los enlutados levanta seguridad. Uh-huh. Y sí. Incluso el 12 también, ¿no? Hasta el 13, Sí, bueno, sí. Pues eso está la... Ajá. Hermano. Adelante, sí, hermana. Bueno, estoy entendiendo entonces divina providencia. Bueno, lo podemos entender también como que Dios está... Ahora sí que Él provee a su pueblo, y no solamente en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento, que nos habla del vestido, del calzado, que nos habla del pan de vida, que nos habla de todo ello. O sea, no solamente es la creación, o no solamente es en algún momento dado, sino que es en todo momento, por ejemplo, en un peligro, por ejemplo, en una enfermedad, Él presente, digamos, ¿no? O como nos lo dice Hebreos también, nos dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Creo yo que, por ejemplo, si entendiésemos a los ángeles, que van y son, ¿cómo decírtelo? O sea, obedecen a la voz de Cristo, del Señor, pero también en alguna manera, por ejemplo, para nosotros no, como cristianos no consideramos a los ángeles como que están proveyéndonos algo, ¿no? Sino como mediadores, mensajeros, no sé, o sea, quiero entenderlo así. Sin embargo, el Señor sí está presente, el Señor sí.
en todo momento con nosotros. ¿A eso se refiere la divina providencia o por qué enlazarlo cuando estamos viendo el tema de los ángeles? O sea, eso es, en sí sería más mi pregunta, ¿no? Excelente pregunta. Bueno, nos detuvimos en el tema de la providencia porque al parecer, bueno, es necesario definirlo para más o menos enlazarnos o entender la idea de Tomás de Aquino. Ajá. Entonces ahorita cuando preguntamos, bueno, ¿qué es para que se quede claro en los términos qué es la providencia? Y bueno, pues mejor lo definimos antes de seguir. Entonces es como un paréntesis. La providencia divina es un sustento del universo. Ajá. O sea, es una acción universal de Dios. Ajá. Entonces, ustedes pueden anotarlo así, es la acción universal de Dios, ¿no? Que sostiene el universo. Ahora, no solamente para su pueblo, mi hermana, en este caso para incluso toda la creación, sean buenos, malos, o sea, la providencia divina no distingue entre, bueno, vamos a proveer al pueblo de Dios. Bueno, esa es una provisión muy especial y muy particular, pero la providencia divina es una provisión y un sustento general de la creación, en todos los órdenes de la creación, en el orden material de la creación sobre todo. ¿Ah? O sea, todo el universo, de acuerdo a Colosenses 1, me parece que es 1:16-17, que dice que sustenta todas las cosas, ¿no? Sustenta todo el universo. Si lo podemos buscar mejor, a ver, es que no los tengo. Hebreos 1:2, hermano. Ah, sí, exactamente. ¿Qué dice, hermano? Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso, o sea, es un sustento de todo lo creado, pues, ¿sí? Colosenses 1:15 nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Ah? Entonces la providencia va a tener, vamos a decir, la idea, ¿verdad? De que Dios sustenta todo el universo, todo lo creado, ¿sí? Todo lo creado. Es el sustento de todo lo creado, el universo mismo, no solamente, entiéndase, pues del pueblo de Dios, entiéndase, todo el universo subsiste por una providencia divina. Uh-huh. Si hablamos de órdenes, no sé, órdenes que les gusta a ustedes, órdenes de las galaxias, órdenes moleculares o cualquier cosa, o sea, tiene participación en la providencia divina. O sea, sustenta, es el sustento de todas las cosas. Ajá. El Salmo 104, como decía la hermana Paz, pues es el salmo por excelencia de la providencia divina. Ajá. Vean ustedes que el reino animal, el reino animal tiene un instinto de que, pues ellos no saben, o sea, las aves tienen un instinto, pero no saben del día de mañana, ¿verdad? Pero algo en su instinto, saben que el día de mañana no saben cómo, pero van a sobrevivir, o sea, van a vivir, van a sustentarse, su ser. Algo les indica, no puedo decir que sepan porque es una palabra muy abstracta, pero algo en su instinto les indica que su subsistencia va a continuar. ¿Sí? Entonces, es el sustento de la creación, nada más, es el sustento divino, es la acción divina que sustenta la creación. Uh-huh. Pero bueno, eso nada más fue un paréntesis para continuar con Tomás de Aquino, ¿verdad? En cuanto a que él define, y ahora sí regresémonos al tema de los ángeles, que los ángeles tienen una misión de acuerdo a la providencia divina. Ajá. Tienen una enmienda de participar en esa providencia divina.
¿ah? Dios es la fuente de todas las cosas, ¿ah? Pero los ángeles son operadores, ¿verdad? Es como decir, bueno, más o menos así, para que se entienda, no se entienda que estamos diciendo que los ángeles hacen la providencia ni nada. No, es más o menos así. Tenemos una secretaría de defensa, ¿sí? De ahí surgen los recursos, las operaciones, los mandatos, ¿verdad? Las órdenes para hacer ciertas operaciones militares. Y quien ejecuta esas órdenes, pues son los soldados, ¿sí? Pero de donde vienen las órdenes, de donde viene el cómo dar sustento a todas esas operaciones, pues es de un gobierno, ¿no? Y ese gobierno pues da órdenes, da operaciones, da una estrategia para que los soldados operen, ejecuten algo, ¿sí? Ahora, vamos al Salmo 103, me parece que es el 103:20. A ver si lo podemos ir leyendo. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, los ángeles no se gobiernan meramente a sí mismos, aunque sí hay, de acuerdo a lo que nos reporta Tomás de Aquino, sí hay un gobierno de los ángeles hacia los mismos ángeles, pero esto obedece a una cuestión meramente de jerarquía, ¿sí? Entonces, los ángeles son ejecutores, ¿verdad? Son ejecutores de las órdenes de Dios en primer lugar, en virtud de la providencia. Es decir, ellos van a cuidar, ¿sí? O ciertas órdenes angelicales van a cuidar que la divina providencia, que la providencia se ejecute, se lleve a cabo. Ajá. Entonces, por ahí va el asunto de Tomás de Aquino. Ajá. Entonces, ahora miren, les leo de nuevo y creo que va a tener un poco más sentido la lectura de Tomás de Aquino. Por consiguiente, también existe un cierto orden entre aquellas inteligencias que captan inmediatamente en el mismo Dios el perfecto conocimiento del orden de la divina providencia. Uh-huh. O sea, ¿qué nos está diciendo Tomás de Aquino? Que hay ángeles más con mayor potencia, como él le llama, él usa esa palabra de potencia, ¿ah? En la cual tienen mayor inteligencia, una plenitud mayor de entendimiento, en que pueden conocer y saber de mejor manera cuál es la voluntad de Dios para la providencia divina. Ajá. Y esos ángeles les comunican a rangos inferiores, a los cuales tienen a su cargo. Ajá. Entonces es como algo muy lógico. Miren, es como el general del ejército, ¿ah? Que tiene la primera, el general mayor, vamos a decir, que tiene el contacto con el presidente, ¿no? Este general tiene más capacidad de comprender cuáles son los criterios, la orden, lo que quiere el presidente. Vamos a suponer ahorita en lo de la vacunación, ¿no? Que el presidente le diga, mira, lo que quiero es que participen los soldados, las Fuerzas Armadas de esta manera, ¿no? Bueno, quien debe entender mejor la orden, quien debe de comprender mejor qué es lo que se quiere, es el secretario de la defensa, ¿no? Y a su vez comunica a los generales, y los generales comunican a los soldados, ¿verdad? Y hay quienes solamente son ejecutores. Ajá, quienes van y llevan las vacunas, ponen el puestecito, ¿verdad? Y cuidan, están ejecutando. Pero alguien más arriba se ocupó de una logística mayor y así hasta llegar a Dios. Ajá. Entonces, Tomás de Aquino nos habla de esto. Ajá. Bien, porque los supremos y primeros captan la orden de la providencia en el mismo fin último, que es la bondad divina. Ajá. O sea, toda obra de Dios
tiene como apoyo la bondad divina. Él no va a hacer algo que no imprima la bondad divina en sus obras. Todas sus obras tienen tienen una bondad como propósito, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero esa bondad divina que se va a ejecutar de cierta manera, esta orden mayor de ángeles, ¿no? Esta jerarquía mayor suprema, tiene mayor entendimiento, de cómo va a ser y qué es el propósito de cierta providencia, ¿no? Bien, dice, preguntas. ¿Se podría decir que en los cielos el gobierno es teocrático? Bueno, pues no había considerado, pero pues de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera sí hay una teocracia en el cielo, pero hay una teocracia perfecta, ¿verdad? A diferencia de las teocracias que vivimos aquí, que fueron teocracias demasiado raquíticas, ¿no? Las que se dan en Judá y en Israel. Pero la respuesta sería sí, ¿no? Sería una teocracia perfecta. Bueno, entonces los mayores captan, ¿verdad?, mejor la idea que Dios tiene y la comunican a los inferiores. Ajá. Sigue Tomás de Aquino diciendo, porque los supremos y primeros captan la orden de la providencia en el mismo fin último, que es la bondad divina. Y aún entre ellos la captan con más claridad que otros y se les llama serafines, que significa ardientes o incandescentes, porque la incandescencia suele indicarse la necesidad del amor y del deseo que se refiere al fin. Por ello dice Dionisio que dicho nombre designa su invariabilidad ferviente hacia lo divino y hacia la flexible atracción que ejercen sobre las cosas para dirigirlas a Dios como a su fin. Ajá. Entonces ya tenemos que el carácter de los serafines, que son ardientes, pero ardientes ¿por qué? Porque tienen un deseo ardiente por cumplir la voluntad de Dios, ¿no? De acuerdo a su providencia divina. Porque la incandescencia suele indicarse la intensidad del amor y del deseo que se refieren a tal fin. Bien, vamos a Isaías 6.2, si nos ayudan los lectores. Isaías 6.2. Isaías 6.2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Fíjense que el término está interesante, ¿no? Porque 6 alas, 6 es número de hombre, ¿verdad? O sea, que tienen una relación con el hombre, estos serafines, y de acuerdo a Tomás de Aquino, pues es ejecutar la providencia divina hacia los hombres, ¿verdad? Bueno, luego habla Tomás de Aquino de los querubines, ¿no? Habla de los querubines. Los espíritus de segundo orden conocen perfectamente la estructura del orden de la providencia en la misma forma divina y se les llama querubines, que significa plenitud de ciencia. Fíjense, la definición de Aquino es plenitud de ciencia en querubines, ¿eh? Está buena la definición, plenitud de ciencia. Ustedes ya pueden decir, ay, a ver, hermano fulano, ¿no? ¿Qué significa querubín? Bueno, mira, la definición de Tomás de Aquino es plenitud de ciencia. Vamos a Ezequiel 28, 14 al 19. Ezequiel 28, 14 al 19. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario.
Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Bueno, pues ustedes pueden ver que el querubín tiene una especial cercanía con Dios, ¿no? Dice, te arrojé del monte de Dios, ¿no? El monte de Dios es, digamos, lo más sublime, lo más cercano al mismo Dios, ¿no? Dice a causa de tu hermosura, ¿no? Es decir, que el querubín tiene una hermosura particular que no tienen las demás órdenes angelicales, ¿no? Estamos viendo que sí, efectivamente, sí, no todos los ángeles son iguales, ¿verdad? Bien, dice, los espíritus del segundo orden, los querubines, conocen perfectamente la estructura de la providencia en la misma forma divina, y se les llama querubines, que significa plenitud de ciencia. Son conocedores, de acuerdo a Tomás de Aquino, del plan de Dios, ¿no? Conocen de una manera más amplia el plan de Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues hay órdenes, hay, digamos, ¿cómo se puede decir? Cercanías, ¿no? Como un ejemplo es, vamos a pensar en un gobierno, ¿no? Y están los empleados últimos, vamos a decir los empleados últimos, quienes, no sé, mensajeros, choferes, ¿no? Que simplemente, bueno, pues ejecutan algún tipo de órdenes. Pero están los más cercanos, ¿no? Quienes se enteran, quienes saben cuáles son ciertos planes, ¿verdad? Que no son dados a conocer hasta cierto tiempo, ¿verdad? Ciertas operaciones internas, y conocen un poco más más exactamente cuál es el plan de los gobiernos, ¿no? Bueno, esto vendrían siendo los querubines, plenitud de ciencia, conocen con mayor exactitud el plan providencial de Dios, ya que la ciencia se perfecciona por la forma de lo cognoscible. Por esto dice Dionisio que tal nombre indica que contemplan la primera potencia operante de la belleza divina. Luego los del tercer orden serían los tronos. Siguen los tronos, la disposición de los juicios divinos en sí mismos, y se les llama tronos, porque tal término expresa el poder de juzgar, como dice la Escritura, ahí en el Salmo 9.5, te sentaste sobre un trono, tú que juzgas con justicia. De ahí que afirme Dionisio que tal nombre indica que son portadores de Dios y familiarmente capaces de captar todo lo divino. Bueno, ellos captan aquello que está relacionado con los juicios divinos. Bien, vamos al Salmo 9.5 y luego vamos al 47.8. Y vamos a ver que la palabra trono se va a relacionar con el concepto de juicio. Trono es juicio. Siempre trono va a ir acompañado como de términos como de justicia y cuestiones así. Ahora, estos ángeles, los tronos, de acuerdo a Dionisio, lo que reporta Tomás de Aquino, que realmente está haciendo una lectura de Dionisio y de Gregorio, de acuerdo a Dionisio, los tronos son los que ejecutan los juicios de Dios. Es decir, en la tribulación, ¿verdad? Esos ángeles que derraman las copas, que abren los sellos y etcétera, vendrían siendo, de acuerdo a este criterio, por supuesto, los ángeles que pertenecen a la orden del trono o de los tronos. Entonces, si alguien tiene el Salmo 9.5 y el 47.8. El Salmo 9.5 dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Ahí está, ¿no? O sea, son juicios, ¿verdad? Que Dios establece, y que estos juicios providencialmente pues son, vamos a decir, ejecutados por la orden de los tronos. Hay una película que se llama Juego de Tronos, o no sé si sea un videojuego, o sé que hay una película que se llama Juego de Tronos, alguna cosa así. Pero de alguna manera sí se relaciona con esto. Bueno, ¿alguien tiene el Salmo 47.8?
reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Ujú. Sí. Trono es que el hecho de que Dios puede ejecutar un cierto juicio, ¿no? Ahora podríamos, por decir, en esta pandemia, hermanos, para algunos, en algunos casos, no en todos, en algunos casos pensar que Dios de alguna manera sí envió un juicio, no a todo el mundo como tal, me refiero a que en casos particulares para muchos sí fue un juicio, podríamos pensar que sí. ¿Por qué no? Ajá. O sea, la Biblia sí nos habla de que Dios tiene la capacidad de juzgar, de enviar juicios al mundo. Sí, sí lo tiene. Claro que tiene esa potestad, por supuesto. La cosa es que, en todo caso, los ángeles son los ángeles pertenecientes a la orden de los tronos. Ajá, son los ejecutores de estos juicios. ¿Alguien tiene 20:11 de Apocalipsis? Y también Apocalipsis, bueno, primero el 20:11 y luego vamos a ver el 8. Vemos el 8 del 4 al 8 de Apocalipsis. Pero si tienen primero el 20. Adelante, hermano. Bueno, cuando fue el evento, el caso de Sodoma y Gomorra, ahí ejecutaron un juicio los ángeles, destruyeron. Claro, claro. Y de acuerdo, sí, así es. Y de acuerdo a este criterio, vendrían siendo los tronos los que ejecutan esas, pues esas órdenes que tienen que ver con el juicio de Dios. Entonces, en la tribulación, que sí va a ser un juicio ya general del mundo, no como ahorita no es un juicio general del mundo, pero Dios puede estar juzgando ciertas naciones, o sí puede ser. Pero pero en la tribulación va a ser un juicio general para todo el mundo. Y entonces, en todo caso, quienes estarían ejecutando estos juicios vendrían siendo la orden de los tronos, ¿no? Entonces, Apocalipsis, ahora sí, 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sí, o sea, la palabra trono, ¿verdad?, va a estar relacionada con juicio. Ajá. Bueno, el capítulo 8, 4 al 8 de Apocalipsis, de 8 del 4 al 8. Llevamos como 20 minutos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios un humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El 6, y tocarlas, el primer ángel tocó la trompeta y hubo guerra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sí, o sea, en teoría vendrían siendo, de acuerdo a la teología de Tomás de Aquino, ¿verdad? Esta recopilación que él hace, pues estos vendrían siendo los tronos, ¿no? Son los tronos los que ejecutan el juicio de Dios. Bueno, luego siguen las dominaciones, la orden de las dominaciones. Dice Tomás de Aquino, y entre tales sustancias intelectuales necesariamente ha de existir cierto orden, pues la misma disposición universal de la providencia está distribuida. Primero, en muchos ejecutores, Tomás le llama ejecutores, a los que llama dominaciones, pues es propio de los señores mandar a otros que deben ejecutar. Por eso dice Dionisio que el término dominación indica un mando que sobrepasa toda servidumbre y superior a toda sujeción. Es como una especie como de general, ¿no? Dominaciones se llaman. Pues sí, una especie de generales. Bueno, luego siguen las virtudes, la orden de las virtudes. En segundo lugar, siguiendo al que obra y ejecuta, está el que distribuye la acción en varios efectos.
y esto realiza el orden de las virtudes, el cual, como dice Dionisio, significa cierta virilidad enérgica respecto a las operaciones deiformes, sin dejar ningún movimiento deiforme abandonado a su propia debilidad. Es decir, las virtudes van a ejecutar, necesitan cierta energía, ¿verdad? Una virilidad enérgica, como dice, para llevar a cabo las operaciones divinas, pero que estas ciertas operaciones no queden sin concluir, ¿sí? Generalmente nosotros dejamos las cosas sin concluir. Eso es muy propio de todos los seres humanos, ¿no? Que o se nos dificulta pues concluir algún proyecto, alguna cuestión, ¿verdad? Y estos ángeles, estos ejecutores, que son las virtudes, tienen tal virilidad, tienen tal energía que ejecutan el orden providencial, ¿ah? Y cuidan de que no quede inconcluso, ¿ah? De que se cumpla cabalmente alguna orden de Dios, algún deseo deiforme de Dios, ¿no? Le llama así Tomás de Aquino. Es pues evidente que a este orden pertenece el principio de operación universal y por consiguiente todos los movimientos de los cuerpos celestes, de los cuales se siguen como causas universales los efectos particulares en la naturaleza. Por eso se les llama virtudes celestiales. Ahora nos referencia aquí Tomás de Aquino Lucas 1:26. También parece corresponder a dichos espíritus la ejecución de las obras que se realizan fuera del orden natural, por lo que son muy sublimes en el ministerio divino. O sea, tienen efectos materiales, los cuales ellos le dan una cierta potencia, una cierta energía para que no quede inconcluso, ¿verdad? Y tienen un efecto también en el orden espiritual. Por ello dice Gregorio, a ver si vamos buscando Lucas 1:26, por ello dice Gregorio que se llama virtudes aquellos espíritus que frecuentemente nos comunican signos, y de algún otro espíritu ha de llevar a cabo todos los ministerios divinos de manera universal, ha de pertenecer también esta orden. O sea, vamos a pensar que en cuestión, por ejemplo, de un terremoto, que lleve un signo de los tiempos finales o un signo de alguna cierta naturaleza, ¿verdad? Que necesita una cierta energía, una cierta fuerza, una cierta potencia como para iniciar un evento de estos, ¿no? En teoría, siguiendo este criterio, pues vendrían siendo las virtudes las que hacen estas labores. Bueno, vamos a Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ajá. Y entonces, para esto, comenta Aquino, bueno, su idea es que Gabriel inicia una obra, ¿verdad? Y en esta orden de las virtudes se encargan de que esta obra no quede inconclusa, ¿sí? O sea, hubo muchas situaciones que pudieron haber dejado inconcluso desde la preñez de María, ¿verdad? Con las acciones de Herodes y todo este disturbio político que quizá hubiera terminado en la muerte de María, o de José, o de toda esta familia, ¿no? De supuesto Joaquín, ¿no? Que era al parecer el abuelo de María. O sea, pudieron haber pasado mil cosas que hubiera interrumpido el plan de salvación, que naciera Jesús, N situaciones. Las virtudes en este caso, dice Tomás de Aquino, que operan de alguna manera para que este propósito no se viera interrumpido. Ajá. Y llevan a cabo hasta el orden último lo que providencialmente Dios había ya dispuesto. Bueno, luego siguen las potestades. Dice
el tercer orden de de la providencia universal se mantiene sin confusión alguna, ya que se ha instituido en sus efectos porque se impide todo aquello que puede perturbar el orden, y dicho oficio corresponde a las potestades. Por eso dice Dionisio que dicho término significa una ordenación acerca de todos los efectos divinos con un perfecto orden y sin confusión alguna. Por eso también afirma Gregorio que corresponde a este orden mantener alejados los poderes contrarios, ¿sí? O sea, son de alguna manera ángeles guerreros, ¿no? Vamos a pensar en un culto, ¿no? Vamos a decir. Y que quizá el diablo quiera contrariar el orden de un culto o la celebración de una serie de cultos en la Ciudad de México, ¿no? Vamos a decir. Entonces, en teoría, es un ejemplo nada más, ¿no? Las potestades, pues tienen esta enmienda de hacer frente a las adversidades, ¿verdad?, que va a enfrentar el propósito divino. O sea, la providencia. O que se vaya a interrumpir por ciertas condiciones la ejecución de cierta providencia, y entonces interceden las potestades o intervienen estas potestades y de alguna manera se encargan de mantener cierto orden de las cosas, cierto funcionamiento para que la providencia llegue a su término, ¿verdad? Para que se cumpla ese propósito. Y finalmente las más bajas, según esto señala, las más bajas entre las sustancias intelectuales superiores son aquellas que reciben de Dios el conocimiento del orden de la providencia en las causas particulares, o sea, no universales, sino particulares, y son los que inmediatamente dirigen las actividades humanas. Por eso dice Dionisio que esta tercera clase de espíritus gobierna consecuentemente las jerarquías humanas. Y por cosas humanas hemos de entender todos los espíritus de naturaleza inferior y las causas particulares que se ordenan al hombre y sirven para provecho humano, como consta por lo anterior. Y estos son los principados, que tienen como objetivo preservar un bien común. Bueno, en este caso los principados no gobiernan en un orden universal, como sí podrían ser las potencias, sí podrían ser las dominaciones, las virtudes, pero los principados, digamos que son o atienden situaciones particulares. El hecho de que, no sé, vayamos a visitar a cierta persona que está enferma, pero pues tenemos que llegar con bien porque es algo peligroso por esa zona. Pero es finalmente una situación particular, y entonces en teoría, bueno, o a la luz del pensamiento de Dionisio, ¿verdad?, los principados se encargan de que esa encomienda divina, esa providencia divina llegue a su orden final, pero en el término particular, no en el término universal, como sí vendrían siendo las virtudes y las dominaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto más o menos es parte de lo que nos señala en cuestión de y un último. Gregorio nos habla también de otro orden de espíritus celestiales, por último, porque enumera a los principados en los órdenes medios e inmediatamente después a las dominaciones y a las virtudes entre los órdenes ínfimos, antes de los arcángeles. Pero si consideramos cuidadosamente ambas ordenaciones, observamos que poco difieren, porque según Gregorio los principados no únicamente son guías de las naciones, sino también de los espíritus buenos, como quienes presiden la ejecución de ministerios divinos, y añade que el ser príncipe también supone existir en un orden superior de los demás, y nosotros habíamos afirmado que tal oficio correspondía a las virtudes. O sea, lo que está diciendo que Tomás de Aquino es que sencillamente Dionisio los ve de una manera, Gregorio los ve de otra, pero finalmente lo que sí concluyen, lo que está concluyendo es que cada jerarquía de ángeles se ocupa de una cierta misión de llevar a cabo la providencia divina, ¿no?
ya sea universal, ya sea particular, ya sea de un modo, ya sea quien da causa final a las cosas, ya sea quien se ocupa de que éstas no sean terminadas antes de su tiempo, de darles la fuerza y la vitalidad de que estas obras terminen. N cuestiones, sí, pero cada orden angelical se ocupa de ciertas tareas que Dios, en este caso, pues les está asignando. Creo que nada más. Bueno, obviamente esto sigue. Vean nada más el grueso, el grueso del libro. La idea en cuestión de la orden, de las órdenes celestes, ¿no? De las órdenes celestiales en los ángeles, que había cierto orden que él nos está proponiendo de acuerdo a dos visiones, la visión de Dionisio y la visión de Gregorio. Ajá. Y que simplemente, bueno, pues rescatamos. Ni uno ni otro nos vamos a quedar ni con Dionisio ni con Gregorio. Sencillamente sí nos quedamos con algo muy claro que ven todos, que sí hay ciertas jerarquías entre los ángeles y unos se ocupan de una cosa, otros se ocupan de otra. Hay ángeles que están más cercanos a la idea providencial de Dios y que estos iluminan, ¿verdad?, a las órdenes inferiores a ellos y que les imparten el conocimiento que ellos tuvieron de manera directa de Dios, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta.